Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta Elizabeth Guerrero. Elizabeth Guerrero es máster en gestión de servicios y sistemas de salud, certificada internacionalmente por el programa de gestión de riesgo y calidad en salud de la Florida International University y directora ejecutiva de Audita Salud Consulting. Bienvenida a Consulta Participativa. Muchísimas gracias. Para mí es más que un placer poder estar en este espacio, llegar hacia tantas personas que el día a día de hoy, a través de los programas de salud, desean estar informados, porque hoy en día tenemos personas y pacientes que desean siempre estar informados, más allá de una condición médica como tal. Así que yo agradecí enormemente la oportunidad de estar acá. El agradecimiento es nuestro, Elizabeth, porque con usted tenemos la oportunidad de tratar un tema que muy pocas veces se trata, pero que resulta sumamente importante para los manejos de salud, para la calidad en servicio y tanto para el paciente como para la institución que ofrece el servicio de salud. Y ese es un tema que muy pocas veces se trata porque es como que es un tema muy profesional, muy íntimo, ¿cierto? Así es. De hecho, casi siempre cuando tengo la oportunidad de interactuar con personas que les hablamos de estos temas de auditoría médica, dicen auditoría médica. Generalmente la gente asocia la auditoría con finanzas. Generalmente la gente entiende que auditar solamente es contar. Y sí, sí es contar, pero cuando lo pasamos a la parte médica nos damos cuenta que más que buscar el tema del pago, busca eficientizar, buscar la pertinencia, auditar propiamente dicho y verificar que todo lo que se hizo con un interés de la parte clínica, pero sin olvidar la parte financiera, porque lastimosamente, tanto nuestros centros públicos como privados, para poder tener autogestión y poder dar un buen servicio, deben de tener un retorno para atrás del servicio que están brindando. Así es, así es. Pero vamos a arrancar de una vez y vamos a decirle a los amigos de Consulta Participativa qué es una auditoría de salud. Bueno, la auditoría médica es de salud realmente, pero el término real que se debe de acuñar es auditoría médica. Esta busca evaluar el sistema de calidad, la oportunidad, la pertinencia con la que estos servicios de salud se dieron en determinado momento y el propósito es más allá de poner en evidencia el hecho de que lo que se va a cobrar se hizo es verdaderamente verificar si esa atención médica se ofreció conforme a lo que establece la parte clínica como tal. O sea, que podemos decir que la auditoría de salud o auditoría médica incluye revisión, evaluación, mejoras de calidad, racionalización de recursos, etcétera. Así mismo es. Usted ha dicho todo. Pareciera que aquí el que sabe de teoría médica es usted, porque hay una palabrita que engloba todo y es el hecho de la pertinencia. Verificar verdaderamente si ese servicio que se le dio a ese paciente estuvo adecuado a la clínica que él tenía, es la medicación en su momento, si verdaderamente el criterio con el cual el médico trató esa enfermedad o ese cuadro clínico que tenía ese paciente verdaderamente correspondía, porque lastimosamente, si bien es cierto que la auditoría es pertinencia y muchas veces el médico tiene un criterio puntual por el cual dice, hay un protocolo de salud que me manda que un paciente que llegue con un dolor abdominal le tengo que hacer una sonografía, pero yo como médico tengo el criterio de que más allá de la sonografía tenemos que hacerle un uroanálisis, un urocultivo. Entonces es justificar el por qué basado en el criterio médico de esa persona, para que luego cuando se vea la pertinencia en la auditoría de ese expediente para posteriormente cobrarlo, ellos vean que verdaderamente hubo una validez en el momento que el médico tomó el criterio de mandar a hacer ese urocultivo. Entonces, al final, todo se enfoca en dar un servicio de salud
pertinente, pero que para fines de presentación, de auditoría y posteriormente de cobranza, para obtener el retorno de ese servicio que se ha dado, hubo una pertinencia que no fue simplemente porque el médico quiso o desde el punto de vista administrativo, que quienes ven ese proceso puedan verificar que no fue porque de manera alegre el médico lo quiso hacer, sino que él tuvo un criterio, pero clínicamente lo justificó y se pudo presentar para que luego entonces, cuando la aseguradora venga y me diga, pero entre los protocolos de pertinencia está que solamente a este paciente le aplicaba una sonografía abdominal. Ah, no, pero mire, el médico describió que como era un paciente que ya tenía un histórico de 72 horas con este mismo dolor abdominal, para descartar y que el paciente expresaba que también tenía picor al orinar, entonces él estableció el criterio como médico, que es particular de cada médico, porque dentro de los saberes y las ciencias de la salud, a pesar de que no soy médico, pero ya en los 10 años que tengo en esto, sabemos que en medicina 2 más 2 no es 4. Perfectamente un médico puede ver un paciente y desde el punto de vista clínico le pueda dar que 2 más 2 son 4, pero a otro le pueda dar 3. Y esto es todo un conjunto que al final, cuando lo vemos desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista clínico, nos damos cuenta que cada paso lleva a uno más importante y al final es tanto la salud del paciente como también poder obtener ese retorno para atrás de esos servicios que se brindaron. Así es, de ahí que por eso es que se ha certificado que hay varios tipos de auditoría de salud. Así es. ¿Cuáles son estos tipos de auditoría de salud? Los tres tipos generales que conocemos a nivel de auditoría médica está la auditoría médica retrospectiva, la prospectiva y la recurrente. En la auditoría médica prospectiva es cuando el paciente llega, si nos enfocamos en la hospitalización, y estoy hablando ya desde un punto de vista administrativo como gestora de sistemas de servicio de salud en calidad. ¿Verdad? Porque me gusta dejar esto bien claro, puntual, porque no soy médico, a pesar de que tengo ya 10 años trabajando, pero desde el punto de vista administrativo, lo que nos corresponde a nosotros, la parte prospectiva, que generalmente lo hace es ese facturador que tiene contacto con el paciente cuando llega y el médico decide que ese paciente que tiene una emergencia y en esa emergencia determina que el paciente puede ser de alta en 24 horas. Bien, hay un protocolo que establece qué es lo que hay que hacerle y esa prospección es verificar realmente que todo lo que se le haga coincida con esa emergencia. Pero si ya se ve que el paciente no se va a ir dado de alta después de las 24 horas, que es lo que se llama una emergencia para fines de las aseguradoras, entonces si es una hospitalización, entonces tiene que haber una serie de documentaciones que tienen que alimentar ese expediente que nos va a llevar a la recurrente. La recurrente entonces es cuando ya el paciente está hospitalizado, hay un seguimiento, se va a planta, todos los días se ronda, se verifica que de acuerdo al diagnóstico inicial con el cual se ha hospitalizado, haya un hilo dentro de la evolución, el criterio médico y posteriormente lo que vaya desencadenando con lo que va evaluando el médico, entonces es la recurrente. Pasamos de la prospectiva y luego estamos en la recurrente, que es el día a día, verificar cuando se ronda ese paciente, que verdaderamente le mandaron a hacer un hemograma, que el hemograma esté ahí, que basado en el hemograma entonces se le va a quitar ciertos medicamentos que se decidieron poner en la orden médica, que después de que ya entonces se determinó que se le va a hacer un cultivo y ese cultivo salió resistente a un medicamento, hay que entonces quitárselo. Entonces esa es la recurrente. Ir viendo dentro del proceso de sanación o de mejora del paciente que todo se va ejecutando perfectamente y a la par. Pero un momentito, Elizabeth, esta auditoría a que usted se refiere, entonces, esta auditoría es la auditoría que da como resultado el proceso, el protocolo. Esta auditoría es realizada por personal interno de la propia institución de salud. Obviamente, así es realizado por personal médico capacitado, personal médico de auditoría, personal médico de planta, dependiendo de la especialidad que le haya dado apertura a esa hospitalización de ese paciente, que es el que le da seguimiento día a día. Y por la parte de auditoría médica, que es el departamento que luego va a recibir esa auditoría, entonces después retrospectiva, que es ya cuando llega todo, el paciente se fue de alta, ya verdaderamente
se le dio se le dio su historia clínica donde dice la orden médica que va a seguir a casa, cuándo debe de volver, y el paciente se marchó. Pero ese expediente entonces va al departamento de auditoría médica. Y en ese departamento de auditoría médica ya hubo una trazabilidad en donde ese paciente se le fue dando un seguimiento a la par de la parte clínica, pero también estuvo la parte de proceso. Y cuando ese expediente ya llega ya al departamento de auditoría, ahí se hace la verificación de que todo eso que se iba dando en la recurrencia se cumple. ¿Para qué? Para luego entonces armar lo que se le va a facturar a ese paciente de acuerdo a todos esos servicios que se le Y dieron. si yo le digo y pienso en llamarla auditoría de resultados. Así es, porque al final esa es la que me va a decir a mí si verdaderamente todo lo que se le hizo a ese paciente era pertinente y realmente puede ser sostenible para ser presentado ante la auditora externa, que son las aseguradoras o comúnmente llamadas como ARS, que van a venir y con un auditor externo me van a fiscalizar para saber si este servicio que yo le brindé a ese paciente, si ese hemograma era necesario, si ese cambio en esa orden médica de ese paciente de una antibioterapia de primer nivel a una de tercer nivel era necesaria, pero tiene que haber pertinencia, tiene que haber evidencias. Entonces, en esa auditoría muy bien llamada de resultados que usted me explica, es donde ya finalmente, después de yo haber llevado todo ese proceso de que el paciente llegó a la sala de emergencia y nos dimos cuenta que era una hospitalización, entonces es la que me va a permitir a mí entonces yo cobrarle a esa aseguradora por los servicios que le presté a su asegurado. Es que entiendo entonces que si esa auditoría de resultados practicada por el personal interno de la institución de salud podría encontrarse obstáculos con las ARS para la confirmación de aceptación de cargos y pagos. Así es. De hecho, vamos a llamar así siempre, no me gusta llamarlo así, pero un tirijala de manera sana, porque ellos desde su parte se enfocan en verdaderamente ver a través de los auditores externos que lo que le estamos sometiendo a cobro realmente fue y si tuvo pertinencia. Y desde la parte interna tenemos que ver que en el momento de hacer esa auditoría de recurrencia, lo que se le está aplicando al paciente de verdad no puede tener un choque al final con cuando me vayan a venir a auditar y me digan, yo no te voy a pagar esto porque tú te diste cuenta que ese paciente tenía una resistencia en ese antibiótico y se lo seguiste aplicando. Y ahí la parte tan importante de que los médicos auditores, cuando suben a las plantas a hacer la recurrencia, verifiquen a este paciente le salió un cultivo con sensibilidad a tal antibioterapia. Si ve al otro día que el médico que le tocaba rondar, que era el responsable, no cambió la orden médica de ese paciente, es responsabilidad de ese departamento llamar, porque al médico se le puede pasar, verificar, porque el médico tal vez toma conducta, pero no manda a anotar, o anota, o lo pone en la orden, pero no se verifica que entonces en el cargo de esa enfermera le dio continuidad. Es un hilo, y todo ese hilo desencadena al final en que al paciente se le dé lo adecuado, pero que también hay una justificación desde el punto de vista técnico para que pueda ser cobrado. Entonces podríamos colegir, Elizabeth, que estas auditorías, estos protocolos, resultados de los procesos de auditorías realizadas por personal de la institución que ofrece el servicio de salud, realmente es beneficiosa para el paciente. Obviamente, es el primer elemento de importancia dentro de las auditorías médicas, todo lo que tiene que ver, porque el sistema de auditoría médica va de la mano con la auditoría, la facturación. Yo siempre pongo un ejemplo muy puntual cuando estamos haciendo capacitaciones de recurrencias de personal en los centros médicos, nosotros como empresa vamos. Le pongo un ejemplo puntual. La auditoría médica es, usted empieza a pedir en un restaurante. Usted pide, empieza a pedir, pide, le traen, piden y le traen. Al final, la facturación es cuando le traen la cuenta, que usted va a verificar que todo lo que usted pidió verdaderamente esté ahí, que usted se lo comió, lo que no, usted llama al camarero y le dice, yo no me comí este salmón. Entonces, ahí, en esa fiscalización de hacer la verificación de que todo lo que usted pidió en el restaurante esté en la factura, usted lo va a pagar conforme porque usted se lo comió. Entonces, esa verificación que beneficia de manera real al paciente, viéndolo desde ese punto de vista,
beneficia a la institución porque la claramente. fuerza la obliga a mejorar la calidad de la atención. Así mismo es, porque al final hay un elemento muy puntual y es el hecho de que con la auditoría médica se busca elevar los estándares de calidad de los servicios que le brindamos a los pacientes. Y obviamente esto trae como vía de consecuencia que al momento de yo presentar la factura final, que se desprende de la facturación, de lo que yo verifique que los servicios que le ese paciente me lo paguen realmente como corresponde y no me pongan peros o no me quieran aplicar medidas que realmente están establecidas ahí al momento de firmar un contrato con una ARS. Y fundamentalmente, Elizabeth, me asalta pensar también que por ende optimiza el uso de los recursos de la propia Cierta. institución. Claro, claro que sí, porque es un elemento de control y fiscalización. De hecho, se pone muy de manifiesto en la manera particular en los bloques, en el bloque quirúrgico, las especialidades que van a cirugía, que cuando a un paciente se le hace una solicitud de materiales, cuando va a quirófano, a cirugía, al final, cuando el médico, posteriormente la enfermera, describe todo lo que se usó el médico, la enfermera tiene que verificar que lo que se solicitó a nivel de materiales para ese paciente esté justificado en la descripción quirúrgica. Entonces, si aquí decía que se necesitaban 2 hilos Vicryl y aquí solamente en la descripción el médico puso uno, tiene que haber una remisión, o sea, tiene que haber un devuelto de ese hilo que no se utilizó. Y obviamente, por tanto, se convierte en un mecanismo de fiscalización y de control de recursos para los centros que tanto importa en nuestros hospitales que pertenecen a la red de servicios públicos. Es necesario, pensando en Audita Salud Consulting, que la auditoría en salud o la auditoría médica sea realizada por un organismo externo. Siempre tengo un estandarte, un eslogan que ya lo acuñó conmigo. Digo yo no vengo aquí a quitarle el trabajo a nadie ni a poner de manifiesto el hecho de que ustedes están haciendo algo mal. Yo simplemente vengo a agregar valor. ¿Por qué agregar valor? Porque muchas veces incluso cuando vamos a los centros nos damos cuenta que lo que tiene que ver con glosa está bien, tienen sus porcentajes de glosa bien, pero muchas veces los centros de salud ven la inversión de contratar a una empresa externa como un gasto. ¿Por qué? Porque lo que tienen le funciona. Entonces, cuando nosotros llegamos y le proponemos que nosotros podemos agregar valor en el entendido de que transversal a ayudarlos a elevar la facturación y minimizar los niveles de glosa, está el hecho de que podemos enseñarlo a trabajar, porque sin ánimos de, porque este no es el tema aquí, a pesar de que no está de más aprovechar el espacio, de vendernos como una compañía que vamos a resolver todo, porque perfecto no somos. El valor agregado que nosotros tenemos como empresa es que nosotros nos introducimos dentro del proceso de los centros de salud, verificamos realmente qué es lo que le está generando pérdidas y trabajamos de la mano para poder tomar eso como un elemento de fortaleza y poderlo trabajar. Nos han tocado casos de centros de salud públicos y también privados donde todo está bien, los niveles de glosa están en un 1 punto tanto o en 2, pero cuando entramos nos damos cuenta que están perdiendo dinero porque no están facturando el litraje del oxígeno como deben, porque no están cobrando los kits de hemodiálisis como deben, porque no están describiendo los procedimientos como deben, porque hay un paciente que un médico le autoriza un procedimiento de una forma, pero cuando va al SIMOS, que es donde da los códigos para poder obtener la autorización a través de las ARS, se lo da un precio y realmente es a otro y el centro está perdiendo. Entonces, le hacemos ver cuando hacemos la presentación inicial, cuando vamos a presentar nuestro servicio, que no nos vean solamente como una compañía externa, sino como un equipo que viene a agregarle valor de cosas que tal vez están en sus ojos y no le están viendo, porque mientras 2 más 2 nos siga dando 4, no es necesario sumarle 1 para que sea 6 cuando no lo es. Así es. Y entonces, Elizabeth, auditoría de salud, auditoría médica, ¿podemos decir que es lo mismo o una cosa es la auditoría médica en sí y otra cosa es la auditoría de salud
o la auditoría interna en función de los materiales, de los equipos, de las herramientas? ¿Cuál es la diferencia en estas auditorías? Bueno, de manera puntual y práctica, realmente la auditoría como tal de finanzas, como hablábamos al inicio, se, es transversal porque al final dentro de un sistema robusto de gestión de un centro, todo tiene que estar funcionando porque a la vez es un engranaje. Sin embargo, la auditoría de finanzas fiscaliza que todo lo que se compra realmente se le dé un uso, hace la verificación de que la compra de materiales que están en el mercado sean útiles y le sirvan al paciente, y que verdaderamente se compren al mejor precio que lo está vendiendo en el mercado. Pero la auditoría médica realmente busca que el servicio de calidad sea de calidad que se le brinda al paciente, pero en esa misma medida que verdaderamente también desde el punto de vista administrativo el hospital no le genere pérdidas, porque si le genera pérdidas, el centro quiebra, y si el centro quiebra, obviamente no va a haber trabajo ni para médicos ni va a haber atención para pacientes. Así que trabajan de la mano, pero son totalmente diferentes, porque uno busca evidencias, uno busca calidad, uno gestiona que se le da la atención al paciente y el otro gestiona que esos recursos estén ahí a tiempo. Tiene que ver la auditoría en salud practicada por un organismo externo con la prestación de alta complejidad, los medicamentos de alto costo, la facturación, las quejas frecuentes, los registros médicos o esto último, los registros médicos, quien lo audita es personal médico interno. Bueno, si lo vemos desde dos puntos de vista diferentes, hay una parte que es que la auditoría médica sea trabajada por una compañía externa que esté apoyando la parte interna, tiene que estar alineado al sistema de gestión de calidad integrado para el cual está trabajando, se supone que ese centro. No pueden trabajar aparte. O sea, yo como empresa no puedo llegar a un centro a trabajar por un lado y que el personal que trabaje para ese centro trabaje por otro. Es que tenemos que trabajar todos en un mismo carril. Porque al final ellos son los que me dan las informaciones a mí cuando yo llego. Necesariamente para yo poderme dar cuenta qué situación tiene enfermería, qué situación tiene farmacia, despacho, qué situación tiene el área de medicina interna, tenemos todo que estar trabajando porque para que la información o laboratorio o imágenes tiene que trabajar de manera concatenada obligatoriamente. Entonces, no es un elemento adverso el hecho de que ellos trabajen por su parte y nosotros trabajemos por la de nosotros. Porque al final, entonces, nosotros como compañeros vamos a dar resultados. Porque cuando nosotros llegamos a un centro, tampoco podemos obligar a nadie a que nos dé la información y la necesitamos para poder dar el resultado cuando hacemos la presentación de entrega de nuestros servicios. Y conocemos y sabemos que en una auditoría de salud, el auditor no tiene que ser médico, pero en la auditoría médica, ¿debe el auditor tener algunos conocimientos médicos? Obligatoriamente, porque hay temas técnicos que tiene que conocerlo. Muchas veces, de hecho, cuando se hace la auditoría de recurrencia, el personal de auditoría de las ARS que viene externo tiene que estar acompañado de un médico de la institución, porque hago mucho énfasis en esto, porque al final todo se trata de pertinencia, que los servicios que yo dé, al final tengo justificado para yo poderlo cobrar. Tiene que ser médico obligatoriamente, tiene que conocer, tiene que hacer su diplomado, tiene que hacer recurrencia porque el mundo es muy cambiante. Y al final ese médico tiene que estar a par con todo lo nuevo que hay a nivel de circulares del Ministerio de Salud Pública, pero también tiene que conocer qué es lo que hay en ese contrato que hizo ese centro para el que trabajo con esa aseguradora. Tiene que conocer realmente cuáles son las normativas, obligatoriamente tiene que ser médico y aparte que tiene que ser médico, tiene que estar enfocado en aprender día a día lo nuevo que llega. Muchas veces encontramos lastimosamente centros de personal que es médico, muchas veces aunque no sea auditor porque haya hecho diplomado, que son empíricos, que aprendieron, se quedan ahí rezagados y cuando llega una auditora desde afuera, se lo come con yuca, como decimos, porque no tiene devuelto para poderle justificar y decir, no doctor, espere, este expediente mándemelo para segunda instancia, porque usted no me ha notificado esto y en realidad, basado en lo que usted me dice a mí, usted no me lo había notificado y eso siempre me lo han pagado así. Entonces, tiene que tener el dominio de los temas, tiene que conocer, tiene que gustarle, porque a veces tenemos en el área
personal que es médico, auditor, pero, esa botella de agua no te la voy a pagar. Bueno, está bien, no me la pague. No, ¿por qué tú no me la vas a pagar? Si establece que tú me la tienes que pagar, tú habías no me notificado que había una circular que decía que no me iban a pagar la botellita de agua de 8 onzas, que era de 16. No, 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 notifícame eso en el sistema para yo hablar con mi superiora, vamos a parar eso ahí. Entonces, tiene que ser médico, tiene que ser auditor, tiene que tener ganas, tiene que aprender y tiene que tener como que el espíritu de pelea decentemente en dentro también, porque el médico auditor es el que defiende los chelitos que ya ese centro médico trabajó. Claro, y ahí, de ahí, Elizabeth, que se ve lo necesario y fundamental que es ese trabajo en equipo médico-auditor, porque ¿cómo analizar la pertinencia de los tratamientos y procedimientos médicos si no se tiene ningún tipo de conocimiento y no Así se es, tiene el auxilio del profesional de la salud? así Y me asalta pensar, una auditoría en un área de cirugía. Por ejemplo, un auditor en salud debe saber lo que es un forceps, lo que es un bisturí, cuáles deben ser los manejos mínimos de esterilización, entiendo yo, ¿cierto? así es, definitivamente. Y sobre todo sobre todo el hecho de que esa perspicacia, aparte de tener la información, de estar siempre verificando qué llegó nuevo, qué compró el hospital nuevo, llegaron unos materiales que realmente son más costosos. Nos entregaron la factura como departamento para yo saber cómo voy a sustentar, que cuando la auditora venga y esté acostumbrada a que yo le cobre un paquete de gasa a 3 pesos y ahora cuando ella vea que está facturado a 10 pesos. ¿Por qué? Porque el departamento de financiera nos mandó la factura de que se compraron a 15 porque son de mejor calidad. O sea, tiene que ser ágil, tiene que ser despierto, estar pendiente todo el tiempo a qué hay nuevo, por qué hubo un cambio en un monto de un producto que generalmente cobramos a 3 pesos, ahora está a 15, para que pueda tener armas para poder llevar la pelea cuando venga ese médico auditor externo. Porque cuando el externo venga, siempre el externo le va a querer guillotinar. Y ese es el trabajo de ellos. Pelear por realmente economizarle la capital de lo que paga cada aseguradora por un paciente cuando va a recibir el servicio. Y al final, después de que ya el paciente recibe el servicio, si no te lo pagan, perdiste tú como centro. Claro, y Elizabeth, si no hay estos conocimientos o este auxilio del equipo médico interno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo podría un auditor evaluar la calidad de la atención en sí? Y entiendo que Así aquí es. tiene que entrar también la sensibilidad humana del auditor. Obviamente, definitivamente, porque siempre digo que muchas veces hay facturas que son necesarias perderlas y ahí entra el factor humano. También dentro de lo que tiene que ver con la presentación del expediente está la conciliación y dentro de esa conciliación está el hecho de ser humano y entender que si en un momento determinado con un paciente hubo que poner una medicación que no estaba contratada dentro del paquete o que verdaderamente el centro lo pagó como privado, el médico auditor del centro tiene que reconocer y decir, ok, no hay problema, no me pague esto, pero págame lo otro. Obviamente uno siempre lucha porque el médico describa, el médico ponga por qué se hizo, pero si simplemente no está contratado, ahí obviamente no es un error ni siquiera médico ni de protocolo, sino de atender a que en ese momento el paciente eso era lo que necesitaba. Porque más allá de hacer la cobranza desde el punto de vista administrativo, como se quiera ver, siempre por último lo que se necesita es que verdaderamente el paciente tenga la calidad de los servicios que necesita. Elizabeth Guerrero, son obligatorias la auditoría médica y de salud en la República Dominicana? Obviamente, porque desde que nosotros pasamos, desde el mismo momento que fue obligatorio el tema de que estuviéramos asegurados, fuera desde el punto de vista del régimen subsidiado o contributivo o privado, obligatoriamente hay que tenerlo. Y las auditorías se tienen que hacer porque si no, no te pagan. O sea, si una persona no tiene seguro, yo otro elemento. La universalidad de los derechos humanos establece que a ninguna persona se le puede negar la atención en salud. Pero si ese paciente tiene su seguro, al final tiene que hacerse esa cobranza porque es cíclico. O sea, yo tengo un servicio, tú lo necesitas, yo te lo doy
y luego se lo cobra quien me lo paga por ti, porque al final la aseguradora se queda con el dinero, entonces si nosotros no lo reclamamos, el servicio ya se dio. ¿Hay algún departamento, hay algún supervisor de salud pública del Ministerio de Salud que supervisa y o certifica estas auditorías de salud? Bueno, viéndolo desde el punto de vista, obviamente, los centros de salud que dan servicios obligatoriamente tienen que estar habilitados por el Ministerio de Salud Pública, porque ningún seguro, hablando en términos generales, ningún seguro, por más pequeño que sea, le va a dar código de habilitación a un centro que no cumpla. Por tanto, la sombrilla mayor, que se supone que es la que hace la verificación de que esos centros estén habilitados con todo lo que establecen los protocolos de salud, el Ministerio de Salud Pública. Pero desde el punto de vista del afiliado, para que saber que se le está prestando los servicios como manda, que no se le está cobrando lo que no debe, que se le dio el servicio como mandaba, que como está en boga ahora, que a cada rato en la prensa anda la DIDA, que ha creado mecanismos muy eficientes. Entonces, Elizabeth, podemos colegir que las auditorías médicas, las auditorías de salud se constituyen en instrumentos de viabilidad, de, si se quiere, de instrucción para el personal interno que tiene que ver con la prestación de los servicios de las instituciones de salud. Definitivamente, porque este elemento te permite, aparte de que tienes que hacerlo bien, porque la pertinencia de lo que, del servicio que tú estás dando, tiene que estar ahí en evidencias cuando tú lo vayas a mostrar, pero también está el hecho de que va a quedar ahí demostrado si la calidad del servicio que tú brindaste al paciente fue adecuada y si surtió su efecto. Y si por el contrario, te dan a ti como centro una referencia de cómo tú andas, qué tanto te glosan, qué tanto te están dejando de pagar, entonces ahí tú tienes que hacer una retrospección como centro de verificar, ven acá, ¿por qué siempre me están dejando de pagar los expedientes que son ambulatorios? ¿Cuál es el común denominador? ¿Por qué siempre me están poniendo situaciones ahí? Ah, pues déjame verificar. Lo que pasa es que siempre la glosa es porque nosotros no estamos utilizando el debido proceso para poder hidratar a los pacientes que vienen deshidratados. Entonces, eso te dispara una alarma, pero vino a través de la auditoría. Se me quedaba el asunto de la auditoría médica con respecto de los historiales clínicos. Esto entiendo que debe ser el personal médico interno quien lo realiza, puesto que también hay leyes y nuestra Constitución establece que la información en salud de una persona es privada y debe estar protegida su seguridad. Así es, definitivamente. El historial clínico de cualquier paciente es totalmente confidencial. Solamente si se requiere por una autoridad competente mayor, por un tribunal que dictamine que se necesita ya para casos que tengan que ver con la jurisdicción penal, es que, pero hay un debido proceso también. Eso no es que yo llegué y soy un abogado y denme el expediente Elizabeth Guerrero, no, no es así. Hay un debido proceso que hay que agotar porque la parte de la historia clínica como paciente es intransferible. Eso no, de hecho, hay obviamente un consenso de un juramento hipocrático que el médico debe de guardar de la confidencialidad de lo que trata con su paciente y de lo que ve. Eso no es negociable. Bueno, acabó el tiempo, nos están haciendo muchísimas señas. Elizabeth Guerrero, máster en gestión de servicios y sistema de salud, certificada internacionalmente y por una institución como la FIU, la Florida International University, que también tiene responsabilidad federal en los Estados Unidos con respecto del manejo de la información y de la historia clínica del paciente. Gracias, Elizabeth. A ustedes por la invitación, de verdad que ha sido más que una entrevista, un conversatorio muy ameno. Espero haber podido contestar todas sus dudas y me reitero a las órdenes para cuando gusten. Y finalmente, reiterar las gracias y desearle éxito en su rol de
directora ejecutiva de Audita Salud Consulting. Gracias. Muchas gracias. Que pase buenas. Bye. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con Elizabeth Guerrero, máster en gestión de servicios y sistemas de salud, en donde estuvimos consultando sobre todo lo que tiene que ver con auditorías de salud, auditoría médica, control y revisión de protocolos de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.